Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Soy tu anfitrión, y como siempre, estoy emocionado de sumergirme en otro misterio fascinante con todos ustedes. En esta ocasión, nos adentraremos en las profundidades de uno de los lugares más enigmáticos y poderosos del mundo, el Vaticano. ¿Estás listo para descubrir lo que nos oculta el Vaticano? Documentos clasificados y revelaciones inéditas serán los protagonistas de este viaje. El Vaticano, sede de la Iglesia Católica y hogar de algunos de los tesoros artísticos más importantes del mundo, es un lugar que siempre ha estado rodeado de un halo de misterio. Muchos han sido los rumores y las conjeturas acerca de los secretos que este diminuto estado independiente, enclavado en el corazón de Roma, puede estar guardando. Y hoy, queridos amigos, vamos a explorar algunos de esos secretos. Este video no busca desacreditar ni cuestionar a la Iglesia Católica, simplemente busca saciar nuestra curiosidad natural como seres humanos. Todos amamos un buen misterio, y el Vaticano, con sus siglos de historia, nos ofrece un sinfín de ellos. Nos aventuraremos en los rincones más oscuros de los archivos secretos del Vaticano, conocidos como el Archivo Secreto Vaticano, un lugar que ha sido objeto de especulaciones y teorías de conspiración durante años. ¿Qué documentos clasificados se esconden en sus estantes? ¿Existen allí textos religiosos perdidos? ¿Informes sobre encuentros con extraterrestres? O tal vez pruebas de la existencia de entidades sobrenaturales. Todo eso, y más, es lo que intentaremos desentrañar hoy. Pero eso no es todo. También hablaremos de algunas de las teorías más populares y controvertidas que circulan sobre el Vaticano, desde la supuesta existencia de una sociedad secreta que controla el Vaticano desde la sombra, hasta las historias de corrupción y escándalos que han sacudido a la Iglesia en las últimas décadas. Y finalmente, no podemos olvidarnos de las misteriosas profecías que, según algunos, el Vaticano estaría ocultando al mundo. ¿Qué hay de verdad en estas afirmaciones? ¿Está realmente el Vaticano en posesión de conocimientos proféticos sobre el futuro de la humanidad? Recuerda, todo lo que vamos a discutir en este video está basado en investigaciones y fuentes disponibles al público. Nuestro objetivo no es afirmar que bien. Ahora hablemos de un lugar que ha estado envuelto en misterio y especulaciones durante siglos: el Archivo Secreto del Vaticano. Enclavado en el corazón de la ciudad del Vaticano, este archivo es un tesoro de documentos, cartas y manuscritos que datan de hace más de 1000 años. Aunque su nombre pueda sugerir algo sacado de una película de espías, el término secreto se refiere más bien a que es privado, reservado para el uso exclusivo del Papa. Aún así, la idea de un archivo secreto ha alimentado numerosas teorías de conspiración a lo largo de los años. Algunos creen que podría albergar pruebas de la existencia de vida extraterrestre, mientras que otros sospechan que podría contener documentos que cambiarían radicalmente nuestra comprensión de la historia. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre el Archivo Secreto del Vaticano? Para empezar, a pesar de su reputación de ser inaccesible, el archivo ha estado abierto a los académicos desde 1881, sin embargo, no es un lugar al que cualquiera pueda entrar y hojear los documentos. Los investigadores deben solicitar y ser aprobados para el acceso, y solo se les permite examinar documentos específicos relacionados con su área de estudio. Entre los tesoros que se sabe que se guardan en el archivo, se encuentran cartas escritas por figuras históricas como Abraham Lincoln y Michelangelo, el pergamino de excomunión de Martin Luther y los actos del juicio de la Inquisición contra Galileo Galilei. También hay una colección de mapas antiguos, incluyendo un mapa del mundo de 1581, que es el primero en mostrar a América como un continente separado de Asia. Pero no todo en el archivo es venerable o antiguo. También hay documentos de los papados más recientes, aunque generalmente no se hacen accesibles hasta 70 años después del final del papado en cuestión. Esto significa que los documentos más recientes que los investigadores pueden solicitar actualmente
son del papado de Pío XI, quien murió en 1939. A pesar de la apertura relativa del archivo, aún hay muchas áreas que permanecen fuera de los límites. Por ejemplo, los documentos relacionados con el papado actual y sus predecesores inmediatos no están disponibles para su estudio. Además, hay ciertos documentos que son clasificados como muy reservados y que solo pueden ser vistos por unos pocos privilegiados. Por supuesto, esta restricción solo añade más combustible a las especulaciones. ¿Qué secretos podrían esconderse en las profundidades del archivo secreto del Vaticano? ¿Podrían existir documentos que cambien nuestra comprensión de la historia? ¿O tal vez incluso de nuestra percepción del universo? Aunque es tentador dejarse llevar por las teorías de conspiración, la verdad probablemente sea más mundana. El archivo secreto del Vaticano es, después de todo, un lugar de estudio e investigación académica. Sin embargo, eso no significa que no haya misterios por descubrir. En la siguiente sección, exploraremos algunas de las teorías más intrigantes sobre lo que podría estar oculto en el archivo secreto del Vaticano. ¿Estás listo para sumergirte en los secretos más profundos del Vaticano? No te pierdas lo que viene a continuación. En esta sección, nos adentraremos en el misterioso y secreto mundo de los documentos clasificados del Vaticano. A lo largo de los siglos, el Vaticano, como entidad soberana y sede de la Iglesia Católica, ha acumulado una vasta cantidad de documentos y textos antiguos. Muchos de estos documentos aún están clasificados y ocultos al público. ¿Por qué? ¿Qué información tan preciada contienen? El Archivo Secreto del Vaticano, o Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum en latín, es una de las bibliotecas más extensas y antiguas del mundo. Contiene documentos que abarcan más de 12 siglos de historia. Aunque el término secreto puede parecer intrigante, se refiere más a su carácter personal y privado, reservado para el uso del Papa, que a su contenido misterioso. Sin embargo, eso no quita el hecho de que este archivo es hogar de miles de documentos clasificados y desconocidos para el público general. Algunos de estos documentos clasificados son cartas y documentos papales, tratados y actas de los concilios ecuménicos, y correspondencia con reyes, emperadores y líderes mundiales. También se encuentran allí los registros de los juicios de la Inquisición y los procesos de canonización de los santos. Sin embargo, lo que intriga a muchos es el contenido de los documentos que aún no han sido revelados al público. Algunos creen que el Vaticano tiene en su posesión textos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia y de la Iglesia misma. Podría ser que existan documentos que revelen la verdad sobre la relación de la Iglesia con figuras históricas controvertidas como Hitler, o documentos que contengan revelaciones sobre la vida y la muerte de Jesucristo que contradigan las enseñanzas actuales de la Iglesia. El Vaticano ha empezado a abrir lentamente sus archivos a los investigadores, pero el proceso es lento y está lleno de restricciones. En 2020, el Vaticano abrió los archivos del Papa Pío XII, cuyo pontificado coincidió con la Segunda Guerra Mundial. A los investigadores, sin embargo, con 16 millones de páginas de documentos para examinar, se necesitarán años, si no décadas, para analizar todo el material. Pero no solo los historiadores y los académicos están interesados en estos documentos. Los teóricos de la conspiración también están fascinados por los secretos que estos archivos pueden contener. Algunos creen que el Vaticano tiene pruebas de la existencia de vida extraterrestre. Otros sostienen que la Iglesia está ocultando la verdadera naturaleza del Santo Grial o la ubicación del Arca de la Alianza. En cualquier caso, está claro que los archivos del Vaticano contienen información que puede arrojar nueva luz sobre la historia de la humanidad y la Iglesia. Pero hasta que estos documentos se hagan públicos, solo podemos especular sobre su contenido. Así que, ¿qué crees tú?
¿Qué secretos crees que esconde el Vaticano en sus documentos clasificados? Y más importante aún, ¿por qué crees que siguen siendo secretos? En nuestra próxima sección, hablaremos de algunas de las teorías más intrigantes sobre lo que podría estar ocultando el Vaticano. No querrás perderte esto. En esta sección, Revelaciones recientes, vamos a hablar de algunos de los secretos y documentos que la Iglesia Católica ha decidido revelar en los últimos años. Muchos de ellos muestran una cara diferente del Vaticano y nos permiten entender mejor su historia y su función en nuestro mundo actual. Empezaremos con la apertura de los archivos secretos del Vaticano en 2020, durante siglos. Estos archivos han sido objeto de especulaciones y teorías de conspiración. Sin embargo, el Papa Francisco decidió abrirlos al público para disipar mitos y mostrar una mayor transparencia. Entre los documentos más significativos, encontramos las cartas de Miguel Ángel, los informes de los juicios de la Inquisición y los documentos relacionados con Galileo Galilei y su condena por herejía, además de los documentos históricos. Los archivos secretos del Vaticano también contienen registros de la Segunda Guerra Mundial y la relación del Vaticano con el régimen nazi, aunque algunos críticos sostienen que aún hay documentos que no se han hecho públicos. La apertura de estos archivos representa un paso significativo hacia una mayor transparencia. Otra revelación reciente ha sido la admisión de la existencia de las normas secretas para los sacerdotes que han quebrantado el voto de celibato y tienen hijos. Esta revelación puso de manifiesto una realidad silenciada durante mucho tiempo, y abrió el debate sobre la necesidad de reformar las reglas del celibato dentro de la Iglesia Católica. En 2019, el Vaticano también publicó un documento en el que reconocía la existencia de abusos sexuales dentro de la Iglesia, y se comprometía a tomar medidas para prevenirlos y sancionar a los culpables. Aunque este documento fue criticado por algunos por no ir lo suficientemente lejos, marcó un cambio en la actitud de la Iglesia hacia un problema que ha estado oculto durante demasiado tiempo. También es importante mencionar la reciente decisión del Papa Francisco de levantar el secreto pontificio en casos de abuso sexual, lo que facilitará las investigaciones y los procesos judiciales contra los responsables de estos crímenes. Estas revelaciones nos muestran un Vaticano dispuesto a enfrentar su pasado y a abrirse al escrutinio público. Sin embargo, también nos recuerdan que la Iglesia Católica es una institución con milenios de historia, y que aún hay muchos secretos guardados en sus murallas. Pero la pregunta es, ¿qué más nos oculta el Vaticano? ¿Qué secretos aún no han salido a la luz? ¿Qué nos dirán las futuras revelaciones sobre la historia y el papel de la Iglesia Católica en nuestro mundo? No te pierdas el próximo segmento, donde exploraremos algunas de las teorías de conspiración más intrigantes sobre el Vaticano. Adentrémonos ahora en el fascinante mundo de las teorías de conspiración que envuelven al Vaticano. A lo largo de los años, se han creado numerosas teorías que sugieren que la Santa Sede oculta información de gran alcance que podría cambiar nuestra comprensión del mundo, aunque estas teorías no están basadas en pruebas sólidas. Son intrigantes y han capturado la imaginación de mucha gente alrededor del mundo. Comencemos con una de las teorías más conocidas, la existencia de documentos clasificados en los archivos secretos del Vaticano. Algunos sostienen que estos archivos contienen información que desafía la narrativa oficial de la historia humana. Algunos creen que el Vaticano está ocultando pruebas de contacto extraterrestre, mientras que otros sugieren que la Iglesia tiene pruebas de la existencia de objetos bíblicos, como el Arca de la Alianza o el Santo Grial. Además, se dice que estos archivos podrían contener información sobre el papel de la Iglesia en eventos históricos controvertidos, como la Segunda Guerra Mundial. Otra teoría popular es la del tercer secreto de Fátima. Según la historia oficial, la Virgen María se apareció a 3 niños en Fátima, Portugal, en 1917,
y les reveló 3 secretos. Los 2 primeros fueron revelados por la Iglesia en 1941, pero el tercero no fue revelado hasta el año 2000. Algunos creen que la versión oficial del tercer secreto, que habla de un obispo vestido de blanco que sufre a manos de soldados, es en realidad una versión edulcorada de la verdadera revelación, que sería mucho más perturbadora y podría implicar un gran escándalo o una crisis en la Iglesia. Luego está la teoría de la conspiración del Papa Negro. Según esta teoría, el verdadero poder en el Vaticano no reside en el Papa, sino en el superior general de la Compañía de Jesús, también conocido como el Papa Negro. Algunos creen que el Papa Negro controla a los jesuitas, quienes a su vez controlan el Vaticano y por extensión, el mundo. Por último, pero no menos importante, está la teoría de la conspiración del asesinato de Juan Pablo I, este papa, que murió de un aparente ataque al corazón en 1978, después de solo 33 días en el cargo, fue objeto de numerosas especulaciones. Algunos creen que fue asesinado debido a su intención de llevar a cabo reformas radicales en la Iglesia, incluyendo la lucha contra la corrupción en el Banco del Vaticano, por supuesto. Estas son solo algunas de las muchas teorías de conspiración que circulan sobre el Vaticano. Si bien es importante recordar que la mayoría de estas teorías carecen de pruebas sólidas, no se puede negar que añaden un aura de misterio e intriga a la Santa Sede. Pero, ¿qué hay de verdad en todas estas teorías? ¿Podría el Vaticano estar ocultando secretos que podrían cambiar nuestra visión del mundo? ¿O son simplemente el producto de la imaginación desbordante de los amantes de las teorías de conspiración? No te pierdas la próxima sección de nuestro video, donde intentaremos desentrañar los hechos de la ficción en este intrigante tema. En este apartado de nuestro fascinante viaje tras las murallas del Vaticano, nos adentraremos en un tema espinoso y controversial: la transparencia del Vaticano. ¿Qué tan abierta es la Santa Sede en compartir con el mundo la información que resguarda en sus archivos? En términos generales, la transparencia del Vaticano ha sido objeto de críticas y debates a lo largo de los siglos. Aunque es un Estado soberano con sus propias normas y leyes, no podemos ignorar que su papel en la historia de la humanidad, su influencia sobre millones de fieles y su innegable poder político y económico le otorgan una responsabilidad moral de mantener cierto nivel de transparencia y apertura. Pero, ¿cómo se maneja esta transparencia en la práctica? Comencemos por los archivos secretos del Vaticano. Estos archivos, conocidos oficialmente como Archivum Secretum Vaticanum, son una colección de documentos históricos que se remontan a más de 1000 años. Aunque el nombre pueda sugerir una especie de cámara de secretos, en realidad, la palabra secreto aquí se utiliza en su antiguo sentido de personal o privado. Durante mucho tiempo, estos archivos fueron inaccesibles para el público en general, alimentando la especulación y las teorías de conspiración. Sin embargo, en los últimos años, el Vaticano ha abierto gradualmente estos archivos a los académicos. Este movimiento ha sido visto por muchos como un paso en la dirección correcta en términos de transparencia, pero a pesar de estos avances, aún existen áreas en las que la transparencia del Vaticano es cuestionada. Por ejemplo, las finanzas de la Santa Sede han sido objeto de controversia durante mucho tiempo en los últimos años. El Vaticano ha realizado esfuerzos para limpiar su imagen, implementando reformas y permitiendo auditorías externas. Sin embargo, estas medidas no han logrado aplacar completamente las críticas y las sospechas. También está el asunto de los escándalos de abusos sexuales dentro de la Iglesia. La manera en que la Iglesia ha manejado estos casos ha sido objeto de críticas intensas. Aunque las autoridades vaticanas han prometido transparencia y rendición de cuentas, muchos consideran que aún queda mucho por hacer. Por otro lado, el secreto pontificio.
Una norma que obliga a mantener confidencialidad sobre ciertos asuntos relacionados con la gobernación de la Iglesia ha sido objeto de críticas por parte de aquellos que lo ven como un obstáculo para la transparencia. En resumen, la transparencia del Vaticano es un tema complicado y multifacético. Si bien es cierto que se han hecho esfuerzos para aumentar la apertura y la rendición de cuentas, aún existen áreas en las que esta transparencia se cuestiona. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Cómo nos afecta la falta de transparencia del Vaticano? ¿Y qué misterios podrían estar escondidos en los rincones más oscuros de este pequeño pero poderoso Estado? En la próxima sección, exploraremos algunas de las teorías más intrigantes y perturbadoras que rodean al Vaticano. ¿Estás listo para adentrarte en los secretos más oscuros de la Santa Sede? Te esperamos en la siguiente parte de nuestro viaje. There are a few ways that AI can be used to augment human creativity. 1. Inspiration. AI can analyze large amounts of data and generate ideas that humans may not have thought of. For example, I can analyze patterns in music, art. I can analyze patterns in music, literature, or other creative works and generate new ideas based on these patterns. 2. Collaboration. AI can be used as a collaborative tool, working alongside humans to create new works. For example, AI can be used to create music or art, with the human providing input and the AI generating output based on this input. 3. Automation. AI can automate certain creative tasks, freeing up humans to focus on other aspects of the creative process. For example, AI can generate drafts of written content, which a human can then edit and refine. 4. Exploration. AI can be used to explore new mediums and forms of creativity. For example, AI can be used to create virtual reality experiences or interactive narratives. 5. Learning and improvement. AI can help humans learn and improve their creative skills. For example, AI can analyze a person's creative work and provide feedback and suggestions for improvement. 6. Personalization. AI can help personalize creative experiences for individuals. For example, AI can analyze a person's preferences and create personalized music playlists or art recommendations.